Bienvenidos a esta nueva exploración sonora. Hoy vamos a meternos con alguien que seguro hemos escuchado, miles de veces, quizás sin saberlo. Servan Genea. Uf, un nombre gigante en la industria, ¿no? Totalmente. Es de los ingenieros de mezcla más buscados, omnipresentes en el pop de hoy. Y sus mezclas tienen ese sello, ¿verdad? Suenan increíbles. Exacto. Pulidas, enormes, potentes, pero súper claras. Han definido el sonido de muchísimos éxitos. Sí. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo consigue ese sonido tan particular? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? En muchos círculos de producción se habla de eso. Y como dices, no es que él ande publicando manuales. Es bastante reservado con sus métodos. Cierto. Pero eso no nos frena. Para nada. Lo que sí podemos hacer es sumergirnos en su trabajo, ¿no? Analizar cómo suenan sus mezclas. Compararlas también, claro. Compararlas con otros ingenieros top que trabajaron en los mismos discos. Y recopilar info de distintas fuentes sobre su filosofía, sus posibles técnicas. Justo. Así que nuestra misión hoy es esa. Hacer un análisis profundo, casi una deconstrucción de esa filosofía y esas técnicas que parecen definir el sonido Genea. Queremos ir más allá de solo admirarlo y, extraer ideas, enfoques, quizá un marco mental que sirva de inspiración. Casi como un tutorial conceptual, ¿no? Basado en su enfoque. Exacto. Para quien busque entender o incluso intentar acercarse a esa calidad de sonido. Y para eso nos basamos en varias cosas. Hay análisis técnicos que discuten tácticas específicas. Como lo del imitador al inicio, ¿no? Ese mismo. También comparativas de software, de plugins que buscan emular equipos que él usa o se le asocian. Como los del SPL Machine Head que mencionaremos. Exacto. Y muy importante, los análisis comparativos de sus mezclas frente a otros en discos de, The Weeknd, Imagine Dragons, Beck, artistas así. Claro. Y reflexiones sobre su forma de trabajar in the box, o sea, todo dentro del ordenador. Perfecto. El objetivo entonces es destilar esas ideas clave, esos enfoques prácticos, entender por qué sus mezclas suenan como suenan y ofrecer una perspectiva útil, ya sea para aplicar algo o simplemente para afinar el oído, ¿no? Apreciar la música de otra manera. Me parece genial. Bien, pues, entremos en materia. Vamos a desglosar este sonido. Parece que un pilar fundamental, casi como su filosofía base, es algo que, podría sonar raro para alguien que trabaja 100% digital. A ver. La idea de menos es más. Aunque tenga acceso a todas las herramientas digitales del mundo, su enfoque parece partir de una cierta contención. Sí es fascinante cómo aplica eso en lo digital. Adopta lo que podríamos llamar una mentalidad de consola. Aunque no use una consola física gigante. Exacto. Las fuentes sugieren que empieza con herramientas básicas y sónicamente transparentes, muy limpias. Se menciona, por ejemplo, que usa un channel strip, que es como el canal de una consola, pero en plugin. EQ, compresión, lo básico. Eso, como el de Metric Hollow, que es conocido por ser muy limpio. La idea es empezar simple, como si solo tuvieras esos controles. Entiendo. Y solo si con eso no logra lo que busca. Recién ahí empieza a añadir procesadores más específicos o con más color, como se dice. O sea, resistir la tentación de llenar cada pista con plugins vintage o saturadores desde el minuto 1. Justo. ¿Y por qué es tan importante empezar así, tan limpio? Porque si sobrecargas las pistas muy pronto con procesadores que añaden mucha distorsión o que modifican mucho el sonido original, Te metes en problemas. claro, puedes suavizar demasiado los transitorios, esos picos iniciales que dan la pegada, ¿sabes? El golpe de la caja, el ataque de la guitarra. Y le quitas impacto. Le quitas impacto. Y también puedes generar como una niebla sónica que le resta claridad a todo. Es como querer pintar detalles finos con una brocha gorda al principio. Muy buena analogía. Entonces, la limpieza en la ruta de señal no es solo purismo, es control. Precisamente. Valora esas rutas limpias porque cuantos menos elementos alteren la señal base, más control tienes del resultado final. Y es más fácil saber qué está haciendo cada cosa, ¿no? No se trata de añadir plugins porque sí o porque suena bien solito. Sino tomar decisiones deliberadas. Exacto. ¿Esta pista necesita realmente este proceso para funcionar en la mezcla? Esa es la pregunta. Esto nos lleva a un primer consejo práctico, digamos, de este tutorial Genea. Enfocarse primero en el balance. Niveles, paneo.
Y usar EQ y compresión limpias quirúrgicas para que todo encaje, Lograr que todo esté en su sitio antes de empezar a decorar. antes de los efectos y la coloración. Exacto. Y la gran ventaja de esto es que, bueno, evitas caer en la trampa de tener que arreglar problemas que tú mismo creaste. Claro. A veces por meter mucha saturación o compresión al inicio, después te la pasas peleando para recuperar claridad o pegada, usando más procesos todavía. Es un círculo vicioso. Sí, es mucho más eficiente empezar con una base sólida y clara, como construir sobre cimientos firmes, no sobre arenas movedizas. Muy bien. Queda clara esa base filosófica del menos es más y la mentalidad de consola digital. Vayamos al sonido. Cuando se analizan sus mezclas, sobre todo comparándolas con otros grandes en los mismos discos, mencionabas a The Weeknd, Imagine Dragons, Beck, Sí. salen a la luz unas cualidades muy consistentes. Se describen como increíblemente suaves, pero también profundas, amplias y, sobre todo, claras. Sí. Profundicemos en esas características que tanto llaman la atención. A ver, primero, el manejo de los agudos, del extremo agudo. Los hi-hats, shakers, esas cosas brillantes. O las heces de las voces. También, están presentes, se escuchan definidos, no suenan apagados. Pero la clave es que siempre están controlados, suenan suaves. Nunca ásperos ni estridentes. Exacto. Nunca te lastiman el oído aunque subas el volumen. Las fuentes que comparan mezclas notan mucho esto. Dicen, por ejemplo, que en algunas mezclas creo que mencionaban a El Angelo para The Weeknd, los hi-hats pueden ser más filosos, más prominentes. Y Kenia encuentra ese punto justo. Parece que sí. Presencia sin agresión. Es verdad, esta suavidad en agudos es muy, muy suya. Evita la fatiga al escuchar. Y en el otro extremo, los graves. ¿Cómo logra ese peso sin que todo sin que se embarre? Ese es otro de sus sellos, ¿eh? El manejo del bajo y las frecuencias bajas. Sus mezclas suelen tener un grave potente, con una extensión hacia abajo o hacia los subgraves, esas vibraciones que casi se sienten más que oírse. Sí. Pero lo increíble es que, a pesar de esa profundidad, el bajo se siente súper controlado, apretado. Aporta peso, pero no ensucia. Justo. No embarra la mezcla, no tapa las voces ni las melodías principales. Y aquí también se notan diferencias al comparar. Mencionan, por ejemplo, que algunas mezclas de Manny Marroquin para Imagine Dragons quizás tienen un bajo más enfocado en los medios graves. Con un carácter diferente. Sí, quizás más rasposo, con más distorsión, mientras que Genia parece buscar esa profundidad, pero manteniendo la definición. Esa combinación de profundidad y control en graves, es difícil de lograr. Mencionaste también la sensación de espacio. ¿Cómo la consigue? Sí, sus mezclas dan una sensación muy notable de apertura, como tridimensional. No suenan congestionadas, sobre todo en los medios, que es donde se suelen acumular muchos instrumentos. La zona crítica. Exacto. Algunas fuentes especulan que quizás es muy meticuloso limpiando frecuencias en esa zona, quizás alrededor de 600-800 Hz. Frecuencias que a veces suenan como acartonadas o nasales. Esas mismas. Quitar eso puede abrir mucho espacio. El resultado es que cada cosa parece tener su lugar, hay aire alrededor. No se sienten todos apilados. Tiene sentido. Conectar con lo de tomar decisiones deliberadas, quizá usando eco sustractiva para crear huecos antes de realzar. Podría ser. Esculpir el espacio quitando lo que sobra. Entendido. ¿Y qué hay de los efectos? Reverbs, delays. Son clave para el ambiente, pero en sus mezclas casi no se notan. Ese es el truco, ¿no? Los usa para crear profundidad, ambiente, pero de una forma muy integrada, casi subliminal. No escuchas una reverb gigante ahí flotando. Rara vez. O un delay que te distraiga. Fuentes como, comentarios atribuidos a su colaborador John Haynes sugieren que podría usar plantillas de reverb. Mencionan tipos específicos. Catedral para espacios grandes, Room para algo más íntimo, quizás emulaciones del clásico EMT 250. Ah, ok. Pero lo crucial no es solo qué reverb usa, sino cómo la trata, ecualizando con cuidado los retornos de efectos, o será, la señal de la reverb que vuelve a la mezcla. ¿Quitarle graves para que no enturbie? Exacto, o agudos para que no sea tan obvia. Es clave para que aporten espacio sin ensuciar y sin llamar la atención sobre el efecto en sí. Es como
ilusionismo auditivo. Fascinante. Sientes el espacio, pero no oyes la herramienta que lo crea. Pasemos ahora a técnicas más concretas que se le asocian. Hay una que siempre genera discusión. A ver, La de mezclar desde el principio con un limitador en el bus maestro. ¿Suena arriesgado para algunos? sí, sí. Es un tema que se debate bastante. La lógica detrás, según explican las fuentes, tiene como dos patas. Primero, te permite tomar decisiones de mezcla, niveles, EQ, compresión, escuchando siempre cómo suena todo bajo la presión del limitador final. Acercándote al volumen comercial deseado. Exacto. Sobre todo en géneros donde el loudness, el volumen percibido, es muy competitivo. Pop, hip hop, EDM. Ok, ¿y la segunda razón? La segunda, y quizás más importante técnicamente, es que funciona como una alerta temprana. Si, por ejemplo, el bombo y el bajo chocan tanto que generan picos muy bestias y el imitador distorsiona o clipea de forma audible, Te obliga a arreglarlo en la mezcla. justo, te obliga a solucionar ese choque ahí mismo, ajustando niveles, EQ, fase, lo que sea. En lugar de, patear el problema hacia adelante para que lo arregle el ingeniero de mastering, Que es la etapa final, claro. el que pule todo antes de la distribución. O sea, es una forma de asegurar que la mezcla aguanta la limitación final desde el principio. Pero, ¿no corres el riesgo de mezclar demasiado conservador? ¿O de aplastar la dinámica muy pronto si siempre escuchas a través del limitador? Es un riesgo real, sí. Y por eso las mismas fuentes aclaran que este enfoque probablemente tiene más sentido para géneros donde el loudness es un objetivo clave. No para todo. Claro, para estilos con más dinámica o más orgánicos, no sé, jazz, folk, música clásica, empezar con un limitador podría ser contraproducente. Es una elección de flujo de trabajo adaptada a un objetivo sonoro y requiere saber interpretar lo que escuchas. No reaccionar a cada movimiento del medidor. Exacto, hay que mezclar hacia el limitador, no contra él. Entendido. Es una herramienta para un fin, no una regla universal. Y hablando de herramientas, también se asocia GNA con procesadores que añaden un carácter sutil. Mencionaste el SPL Machine Head. ¿Qué onda con ese sonido? Ah, el Machine Head. Era un aparato digital de los 90s que intentaba emular algunas cositas de la cinta analógica. Una compresión ligera, cierta saturación armónica sutil, a veces redondear un poquito los transitorios más agudos. Para dar cohesión. Eso, añadir pegamento, cohesión y un carácter agradable sin ser muy obvio. Y hoy, ese tipo de proceso se busca con plugins. Se menciona el Mix Head de Metric Hollow, que tiene un preset llamado Servan, Mira tú. o el propio plugin Machine Head de SPL. Interesante. Y aunque los análisis comparativos muestran diferencias sutiles entre estos plugins, en brillo, graves, saturación, la clave no es encontrar el plugin exacto, ¿verdad? Exacto. No es la bala de plata. El punto es entender el tipo de herramienta y para qué la usa. Usar procesadores de carácter de forma muy, muy sutil. Probablemente en el bus de mezcla o en grupos de instrumentos. Para ese toque final. Sí, para añadir esa cohesión final o ese poquito de calidez y pulido, sin transformar el sonido a lo bestia. Es más como un barniz final, no una capa de pintura gruesa. Tiene sentido. ¿Y qué sabemos de su cadena en el bus de mezcla en general? Más allá de ese posible toque de cinta. Bueno, basándonos otra vez en comentarios atribuidos a John Haynes, parece que a menudo incluye algún tipo de compresión en el bus, pero muy suave. Quizás buscando solo 1, 2, 3 decibelios de reducción en los momentos más fuertes. Solo para pegar un poquito la mezcla. Sutil. Muy sutil. Y a eso podría seguirle una combinación de limitación. O quizás más compresión, también muy leve, 1, 2 decibelios. Aplicada desde temprano para controlar picos y dar forma. Ocasionalmente podría usar compresión multibanda, como el MCDSP ML4000. Que actúa por frecuencias. Exacto, pero no tanto para arreglar problemas gordos, sino más bien para dar una forma general al balance tonal o rellenar huequitos entre bandas. Sutilmente. También mencionan herramientas de Ozone, su EQ, el Imager para el estéreo, el módulo de Take. Pero la palabra clave siempre parece ser Sutileza. y control. Vale, y sutileza en el bus maestro. Y a nivel de pistas individuales, ¿alguna táctica de flujo de trabajo que llame la atención? A veces se dice que pone el compresor antes del EQ. Sí, es una posibilidad que se menciona.
Poner un compresor antes del EQ en una pista puede tener sentido si quieres controlar la dinámica de la señal antes de empezar a tocarle el tono con la EQ. Como en una voz muy dinámica, por ejemplo. Justo, comprimirla un poco primero puede hacer que la EQ actúe de forma más consistente, en todo el rango de niveles. No es una regla fija, es otra opción más. Y otra técnica fundamental que se le atribuye, el uso inteligente del procesamiento paralelo. ¿Puedes explicar qué es y por qué es tan útil? El procesamiento paralelo es una técnica súper potente. La idea básica es, duplicas una señal. Por ejemplo, la batería o una voz. Dejas la señal original intacta, limpia, y a la copia la procesas de forma mucho más agresiva. ¿Cómo qué? Por ejemplo, con una compresión súper fuerte para sacar detalles, sustain, o con una saturación intensa para añadir armónicos, densidad. Ok. Y luego, mezclas esa señal paralela, la superprocesada, de vuelta con la original limpia, pero a un nivel muy bajito. Como añadir un condimento. Exacto, como añadir un condimento muy potente a un plato. No echas todo el bote, solo una pizca para realzar el sabor general. Excelente analogía. ¿Y cuál es el beneficio de hacer eso en lugar de procesar la pista original directamente? El gran beneficio es que consigues las ventajas del procesamiento agresivo, la pegada, la densidad, el carácter, pero sin destruir la claridad, los transitorios originales, la naturalidad de la señal principal. Mantienes lo mejor de los dos mundos. Exacto. Es una forma de añadir potencia y textura, pero de forma controlada. Algo que, parece encajar muy bien con esa filosofía general de Genia de buscar claridad y control. Muy potente, sí. Y para pistas con un rango dinámico muy bestia, como voces que van de susurros a gritos, ¿qué enfoque podría usar en lugar de aplastar todo con un solo compresor? Claro. En lugar de forzar un compresor a trabajar demasiado, que puede sonar mal, podría usar varias técnicas combinadas. Una es el clip gain, que es básicamente ajustar a mano el volumen de pedacitos de audio antes de que lleguen a los plugins. Nivelar manualmente. Sí, nivelar las partes fuertes y suaves de forma transparente. Otra opción, para secciones muy diferentes, es cortarlas y ponerlas en pistas separadas. Cada una con su propio procesamiento. Exacto. Cada pista tendría su propia cadena, su compresión ajustada específicamente para esa sección. Te da un control mucho más fino y natural sobre la dinámica. Mucho más trabajo, claro, pero el resultado seguro sí es más transparente. Ahora, inevitablemente, cuando hablamos de alguien como Genia, sale el comentario: Ah, sí, ya sé cuál viene. bueno, claro que sus mezclas suenan así, trabaja con producciones millonarias y grabaciones perfectas. El clásico. ¿Qué peso tiene ese argumento? Es un argumento súper recurrente, ¿no? Y a ver, es innegable que trabajar con buen material de partida ayuda. Mucho. Pero las fuentes lo presentan a menudo como una excusa que nos ponemos los demás. ¿Una excusa? ¿Sí? Argumentan que la verdadera habilidad, el músculo del ingeniero de mezcla, se desarrolla precisamente lidiando con material desafiante. Imperfecto. Los grandes ingenieros aprenden a encontrar soluciones creativas, a limpiar, a realzar lo bueno, a disimular lo malo. Incluso a usar imperfecciones a favor. A veces sí. Convertir una imperfección en un rasgo interesante. Es muy improbable que Genia haya empezado su carrera recibiendo solo pistas perfectas grabadas en Abbey Road, ¿sabes? Tuvo que haber curtido sus habilidades con todo tipo de material. Entonces, la lección aquí no es desanimarse por no tener el material perfecto. Exacto. El enfoque debería estar en desarrollar el oído crítico, el criterio estético, las habilidades técnicas, para sacar lo mejor posible de cualquier material que nos llegue. La calidad de la fuente importa, obvio, pero es la habilidad del ingeniero para interpretar la canción y tomar buenas decisiones lo que realmente marca la diferencia entre una mezcla amateur y una pro. La habilidad puede elevar un material decente. ¡Ah, excelente! Y la falta de habilidad puede arruinar la mejor grabación del mundo. Queda clarísimo. Bien, si tuviéramos que resumir los pilares de este enfoque a lo Genia que hemos explorado, ¿cuáles serían los puntos clave de este tutorial conceptual? A ver, yo diría que se pueden sacar varios principios clave. 1. Mentalidad minimalista y de consola. Empezar simple, limpio y añadir procesos solo si hace falta y con intención clara. El menos es más digital. Bien. 2. Obsesión por la claridad y el control.
Priorizar un sonido definido, que todo tenga su espacio. Eso significa agudos suaves pero presentes, graves profundos pero controlados, medios abiertos. Ok. 3. Técnicas como herramientas estratégicas. Usar cosas como mezclar hacia un limitador, el procesamiento paralelo, el control dinámico meticuloso, como medios para lograr esa claridad y control, no como fines en sí mismos. Vale. 4. Sutileza en el procesamiento global. En el bus de mezcla, aplicar compresión, EQ, carácter, pero muy sutilmente, buscando cohesión y pulido final, no transformar todo. ¿Y 5? 5. La habilidad prevalece. Enfocarse en desarrollar el propio criterio, el oído, las habilidades, porque eso es lo que realmente va a elevar cualquier material. Excelente resumen. Son principios muy poderosos. Y es importante decir que no son reglas fijas, a seguir al pie de la letra. Son más bien enfoques, filosofías de trabajo. Ofrecen un marco valioso. La idea es que sirvan de inspiración para abordar nuestras propias mezclas con una intención parecida. Búsqueda de calidad, claridad, control, escuchando críticamente y tomando decisiones conscientes para cada canción. Absolutamente. Y para cerrar nos queda una pregunta ahí, flotando. Algo quizás más allá de lo técnico. Hemos hablado de filosofía, de técnicas, de herramientas, pero ¿cuál podría ser ese ingrediente final? Ese elemento intangible que realmente define una mezcla con el sello Genia. Buena pregunta. ¿Es simplemente un gusto estético personal súper refinado después de tantos años? ¿Es una capacidad única para interpretar la visión del artista, del productor? ¿O hay algo más profundo en cómo conecta con la emoción de la música y la traduce en sonido? Impactante y pulido a la vez. Ahí dejamos esa reflexión en el aire.